Materia. Tópicos de bases de datos. Profesor. Maestro Herschel Serna López. Alumno. Luis Eduardo García Reyes. Seguridad y respaldos. Copia de seguridad o respaldo. El proceso de copia de seguridad se complementa con otro conocido como restauración de los datos, en inglés restore, que es la acción de leer y grabar en la ubicación original u otra alternativa los datos requeridos. La pérdida de datos es muy común, el 66% de los usuarios de Internet han sufrido una seria pérdida de datos en algún momento. Ya que los sistemas de respaldo contienen por lo menos una copia de todos los datos que vale la pena salvar, deben de tenerse en cuenta los requerimientos de almacenamiento. Espejeo. En el mirroring tenemos un servidor principal / primario que mantiene la copia activa de la base de datos, BBDD accesible. Otro servidor de espejo que mantiene una copia de la base de datos principal y aplica todas las transacciones enviadas por el servidor principal, en el que no se podrá acceder a la BBDD. Y un servidor testigo / árbitro que permite recuperaciones automáticas ante fallos, monitoriza el servidor principal y el de espejo para en caso de caída cambiar los roles, servidor opcional, no es obligatorio. Réplica. La replicación copia y mantiene los objetos de las bases de datos en las múltiples bases de datos que levantan un sistema distribuido. La replicación puede mejorar el funcionamiento y proteger la disponibilidad de las aplicaciones, porque alternan opciones de acceso de los datos existentes. Por ejemplo, una aplicación puede tener acceso normalmente a una base de datos local, más que a un servidor remoto para reducir al mínimo el tráfico de la red y alcanzar su funcionamiento máximo. Además, la aplicación puede continuar funcionando si el servidor local experimenta una falla, pero otros servidores con datos replicados siguen siendo accesibles. Métodos de respaldo. Elementos y frecuencia de respaldo. Normalmente cuando uno plantea que va a respaldar los datos de su PC a una persona en una compañía, uno tiene que definir muy bien cuál es la información crítica para la empresa. Por ejemplo, la música que guarde un empleado en su PC no es crítica para las actividades de la empresa ni lo son las fotos de su última fiesta. Métodos de recuperación. Integridad de datos. La base de datos distribuida debe ser restaurada o reparada de tal manera que no exista la corrupción. En términos generales, esto requiere que el proceso de recuperación de la base de datos distribuida sea consciente de las aplicaciones. Recuperación de punto en el tiempo. Por ejemplo, si está recuperando una base de datos de Active Directory en un controlador de dominio, es posible que desee desplegar el Active Directory de vuelta a un punto específico en el tiempo. Migración. La migración de bases de datos es generalmente una tarea compleja que no solo supone transferir datos entre tipos de almacenaje y formatos de un servidor de base de datos a otro, sino que también supone reescribir sentencias SQL o incluso procedimientos, SPL, de lógica de negocio. Estas herramientas y nuestros especialistas pueden asegurar que las transiciones de las bases de datos se realicen perfectamente, independientemente de la naturaleza del sistema. Monitoreo. Esto nos permite inferir que monitoreo es la acción y efecto de monitorear, el verbo que se utiliza para nombrar la supervisión o el control a través de un monitor. Por extensión, el monitoreo es cualquier acción de este tipo, más allá de la utilización de un monitor. Auditoría. Auditoría. Es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos, incluyendo la capacidad de determinar quién accede a los datos. ¿Cuándo se accedió a los datos? ¿Desde qué tipo de dispositivo / aplicación? ¿Desde qué ubicación en la red? ¿Cuál fue la sentencia SQL ejecutada? ¿Cuál fue el efecto del acceso a la base de datos? Objetivos generales de la auditoría de BD.